Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos en una entrevista más de Unión Rayo, esta vez con Luis Zembrano. Buenas, Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, estamos aquí para rememorar, un poco para recordar aquella gran eliminatoria contra el Burdeos, que se cumplen 20 años este lunes. Ahora han pasado 20 años, ha pasado tiempo. ¿Cómo lo valoras en la actualidad, esta gran hazaña? Bueno, no era consciente de que hacía, sí que sé que es una época importante, que coincide ahí varios acontecimientos, uno de ellos este, y que cumplen ahora 20 años y bueno, pues con muy buenos recuerdos, con una eliminatoria donde al final llegamos a una situación que no teníamos nada que perder y que el equipo estaba en una dinámica buena y, bueno, fuimos capaces, a pesar de las circunstancias y del nivel del rival, pasarle la eliminatoria. Sí, porque para poder entrar fue un poco caótico, porque accedéis a través de una ley o a través de una norma de el fair play. Cuéntame un poco cómo fue todo eso, porque yo la verdad soy bastante pequeño y ya a mí eso pues me pilló bastante lejos. Bueno, pues fue un año, una temporada importante, en primera división y que pues ese premio Fair Play al que haces alusión, pues tenía como premio pues poder competir en competición europea y ni nadie era consciente hasta que, bueno, pues en vacaciones en fecha de verano, pues después de habernos comunicado una fecha de inicio para la pretemporada, se adelantaron y tuvimos que empezar a entrenar unos días antes porque teníamos que jugar una eliminatoria previa contra un equipo en Andorra y teníamos bueno, pues, preparar el partido porque era importante para jugar la competición definitiva. Sí, porque vais echando bastantes rivales fuera hasta llegar al Burdeos. ¿Cómo son estos momentos previos en los que ves llegar a un rival aparentemente más superior que tú, con grandes jugadores que en ese momento creo que iba primero? ¿Cómo son esos momentos previos? Bueno, al final el nivel del rival no lo valorabas. Empezamos la competición contra, como te comentaba antes, contra un equipo en una previa y fuimos muy superiores, pero al final no sabes realmente el nivel y la capacidad de los equipos. También jugamos varias eliminatorias anteriores bueno, pues en algunas eliminatorias sufrimos mucho y realmente pues bueno, como te decía al principio, no teníamos nada que perder, era una eliminatoria donde el equipo estaba en una dinámica buena y bueno, pues donde bueno, pues podían pasar muchas cosas y sabíamos que íbamos a dar guerra y al final bueno, salió todo de cara. El partido de ida, a pesar del inicio, pues fue muy bueno y bueno, pues acabar con una ventaja de 4-1 ante un rival de ese calibre, pues fue una noche para recordar. Sí, y en los momentos previos al partido, no sé si recuerdas que el entrenador os dijera algo especial o cómo trató el tema Juan de. Bueno, realmente no recuerdo, no tengo muchos detalles de los partidos. Al final pasan muchas cosas durante la temporada. Estábamos, no sé si a esas alturas estábamos todavía compitiendo también por la Copa. Al final eran muchas semanas de partido domingo, miércoles y no te da tiempo. Al final disfrutando del momento. Lo que sí era anecdótico y diferente es que éramos bueno, pues un grupo compacto, pues había muy buen ambiente, éramos como una familia y al final bueno, estar prácticamente viajaban
llenábamos el avión con familiares, con amigos, un grupo que seguía al equipo con ganas bueno, pues de disfrutar del momento y de la situación. Al final tampoco pensábamos, pasamos varias eliminatorias y llegamos lejos, pero nunca tuvimos un objetivo. Al final la lástima de todo esto fue que nos enfrentamos en la siguiente eliminatoria ante el Alavés, que es un equipo, al ser un equipo español, pues ya te conocías más y los pequeños detalles pues era lo que marcaba la diferencia y un mal rato en 20 minutos malos en Vitoria nos echaron de poder llegar a un poquito más adelante. Sí, porque justo el día después que ganáis al Burdeos aquí, hay una portada que es bastante reconocida del diario L'Equipe. ¿Cómo veis eso? Ya hay, os dais cuenta y decís, uff, pues la hemos liado. O no erais todavía muy conscientes de lo que había pasado. Bueno, al final, en aquella época había, bueno, pues una de las canciones de ánimo era siempre Rayo Liverpool y estaba todavía en competición bueno, pues teníamos esa aspiración de jugar contra un equipo si cabía todavía más grande. Lógicamente, bueno, pues luchábamos y competíamos contra todos. Al final fue un año importante. Lógicamente la plantilla era amplia y de hecho ese partido, pues los cambios hacen que dé la vuelta al marcador con un 0-1 de inicio y que acabemos 4-1 bueno, pues compitiendo, como te decía antes, no sé si todavía estábamos en Copa, pero sí que jugamos también varias eliminatorias de Copa y con esa plantilla que teníamos amplia, pues fuimos capaces de hacer una gran temporada en líneas generales. Es verdad que luego la liga poco a poco nos fuimos diluyendo porque el objetivo primordial ya se había conseguido casi en 3 cuartos de competición, pero bueno, pues al final llegamos donde nos dejaron y donde pudimos competir, hasta donde pudimos competir. Y en el momento de ir allí al campo del Burdeos, ¿cómo veis ese estadio lleno con 20.000 personas? ¿Es una situación que impacta al ya ser otro país o la ventaja era ya tan grande que vais un poco más tranquilos? Bueno, teníamos claro que sí recuerdo que teníamos que marcar bueno, pues salimos con esa mentalidad y al final cuando estás en esa dinámica y en esa vorágine de partidos, al final también hemos jugado durante muchos partidos en grandes escenarios, no a nivel internacional, pero sí en campos donde había muchos espectadores y donde conseguimos grandes victorias bueno, pues éramos un equipo que competía siempre bueno, pues esos objetivos se cumplieron. Al final un rival importante, un rival que podía dar la vuelta a la eliminatoria, porque al final estos partidos son 180 minutos y podía ser que la diferencia de calidad o de nivel pudieran tener ellos una buena tarde, noche y dar la vuelta a la eliminatoria, pero bueno, siendo conscientes y con la mentalidad que fuimos de que teníamos que marcar, pues no solo que marcamos, sino que fuimos superiores también en ese partido y ganamos y pasamos con suficiencia a la eliminatoria. Sí, porque tú hablas de lo importante que es marcar. Tú marcaste el gol, tú marcaste el 0-1. A partir ya de ahí fue como quitaros un peso de encima o- o todavía teníais en la cabeza el de a lo mejor si bueno, ellos ahora están más fuertes, no pueden poner las cosas un poco más complicadas. Bueno, al final estas eliminatorias con el doble valor en caso empate del gol fuera de casa, pues tienes que marcar, intentar no recibir y ese 4-1 de casa, pues con un 3-0 te eliminaba. Entonces al final al marcar ya era un 4-1 para empatar, o sea que la diferencia era sustancial.
y luego, lógicamente, con el paso de los minutos, pues cada vez pues, veías que era más factible. Al final el equipo no perdió la concentración, ellos también tenían que correr riesgos, tener que dar un paso adelante, dejar más espacios, y ahí también lo aprovechamos y marcó luego también Bolo el gol de la victoria. Sí, porque luego al final lo que es un poco más triste, por decirlo así, es que os enfrentáis al Alavés y como tú has dicho, son un periodo muy corto que hay una serie de fallos que al final condenan un poco lo que es esa eliminatoria. ¿Cómo fue de dura perder el partido contra el Alavés allí, en Mendizorroza? Pues ahora estoy recordando que fue duro porque fue una victoria, o sea, fue un resultado abultado y ese 3-0, pues no marcar fuera de casa, pues fue un resultado muy holgado y la diferencia era difícil. Y luego encima nos fuimos a dormir allí porque jugábamos luego otra vez contra ellos en liga. Entonces al final fue una noche difícil y un partido muy complicado. Y luego con el agravante de que bueno, pues no volvíamos a casa, no tenías tiempo, tenías que pensar ya al día siguiente en el partido de liga que jugábamos pues seguramente 3 días después, 2, 3 días después, y que teníamos que preparar e intentar también preparar la eliminatoria de vuelta para intentar dar la vuelta a un resultado muy complicado. Y como te decía antes, al final, cuando dos equipos del mismo país, o en este caso de dos equipos españoles que se enfrentan, pues, pues Mm. se conocen mucho más hace 20 años, pues lógicamente pues fue un varapalo porque al final teníamos la ilusión y la esperanza pues, de hacer una gran temporada, como de hecho acabó el Alavés jugando la final. ¿Crees que si no os hubiera enfrentado al Alavés hubierais pasado otra ronda más, por lo menos? Bueno, no lo sé, no lo sé. Ya quedaba, creo que el Alavés jugó contra el Inter, al final quedaban ya, hubieran quedado los 4 mejores de esa competición. En esa exigencia ya te podía haber tocado cualquier rival de mucha entidad y, y podría haber pasado cualquier cosa. Pero bueno, al final son recuerdos que están ahí, que una época significativa e importante dentro del club, 4 temporadas seguidas en primera división, esa temporada donde se jugó también competición europea, a nivel personal también el debut en la selección, y bueno, pues se juntaron una serie de acontecimientos donde, te decía antes, al final hicimos un buen grupo sólido y donde había, pues, aparte de un gran nivel profesional, pues un buen grupo humano donde nos llevábamos bien y éramos una pequeña familia. ¿Y crees que el Rayo podrá repetir o superar incluso estas eliminatorias en un futuro cercano o a lo mejor en un futuro un poco más lejano? Bueno, ojalá algún día se junten récords en la época de Paco Gémez, en la primera época de Paco Gémez, de estar más de 4 años consecutivos en primera división. Con él se estuvieron 5, y ojalá algún día el equipo se asiente en primera división y pueda conseguir retos más importantes o jugar competiciones europeas, que bueno, pues es un club al que le tengo mucho aprecio y ojalá pueda conseguir muchas cosas en un futuro que sea próximo, mejor, para que todos podamos disfrutar de ello. Y ya, para terminar, ¿cómo ves al Rayo este año? ¿Cómo lo ves en esta temporada?
Bueno, está haciendo las cosas a nivel deportivo en el equipo bien, con cierta mayor estabilidad en la parcela deportiva y centrado en eso. Y bueno, está haciendo una buena temporada con un buen entrenador, con una gran plantilla y que, bueno, pues a ver si es capaz de entrar en ese grupo reducido de los, ojalá de que sea de los dos que asciendan directo y si no por lo menos de los que tengan posibilidades de jugar ese playoff de ascenso y podemos disfrutar como hace poquito de otro ascenso a primera división en esta temporada. Ok, pues muchísimas gracias, Luis, y hasta la próxima. Gracias a vosotros por acordaros. Hasta luego, gracias.